Detrás de los muros de una mansión millonaria, una niña aislada vivía prisionera de sus propios silencios. Todo cambia cuando una nueva empleada, marcada por la pérdida y por el dolor, se cruza en el camino de la niña. Lo que parecía solo un empleo se convierte en un milagro, pero fuerzas ocultas conspiran para destruirlo. Cuando la verdad finalmente sale a la luz, nadie escapa transformado, y el amor renace donde solo había sufrimiento. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos de qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. En lo alto de Morandí, un barrio que albergaba a la élite capitalina de la Ciudad de México, la mansión de los Rivera se erguía imponente entre muros altos y un jardín meticulosamente cuidado. Las paredes blancas y las enormes ventanas de vidrio reflejaban el sol de la mañana, creando una ilusión de perfección que escondía el tormento vivido entre aquellas paredes. Era un martes común para los residentes de la calle de las Magnolias, pero dentro de aquella lujosa residencia, la desesperación tenía nombre, rostro y apenas 7 años de edad. Sofía Rivera, hija única de Ricardo, y Vanessa Rivera, estaba teniendo otra de sus crisis. Sus gritos resonaban por los pasillos de la mansión, mientras la pequeña se debatía en el suelo de su habitación, decorada con temas de princesas y unicornios. Un contraste cruel con la realidad que enfrentaba. Su cabello castaño, normalmente arreglado en elaborados peinados por exigencia de su madre, ahora estaba despeinado y húmedo de sudor. «Sofía, por favor, cálmate». La voz cansada de Ricardo Rivera, CEO de una de las mayores empresas de tecnología del país, sonaba impotente ante el sufrimiento de su hija. Alto, con rasgos firmes y ojos que cargaban el peso del cansancio y la preocupación, Ricardo observaba la escena con una mezcla de desesperación e impotencia que se había convertido en su expresión habitual en los últimos años. A su lado, el doctor Marcos, el 10º especialista contratado para ayudar a Sofía, negaba con la cabeza. «Señor Rivera, las crisis se están intensificando. Necesitamos considerar un enfoque más intensivo. Quizás una clínica especializada». «Ni pensarlo». La voz cortante de Vanessa Rivera interrumpió al médico antes de que pudiera terminar su sugerencia. Vanessa apareció en el pasillo, vistiendo un conjunto de seda italiana y joyas que costaban más que el salario anual de sus empleados. Delgada, con el cabello rubio perfectamente teñido, y un rostro que revelaba más los efectos del Botox que emociones genuinas, mantenía distancia de la habitación de su hija, como si el sufrimiento de Sofía fuera contagioso. ¿Ya imaginó lo que dirá la gente? ¿La hija de los Rivera internada? Ni en sueños, susurró ajustando el brazalete de diamantes en su delgada muñeca. «Ricardo, resuelve esto. Tengo el lanzamiento de la colección benéfica esta noche y no puedo aparecer con ojeras». Ricardo cerró los ojos por un instante, respirando hondo. Las discusiones con Vanessa se volvían cada vez más frecuentes e infructuosas. Mientras su esposa se preocupaba por las apariencias y los eventos sociales, él veía a su hija hundiéndose en un abismo que parecía no tener fin. «Doctor, continúe el tratamiento. Intensificaremos las sesiones y ajustaremos la medicación. El dinero no es problema», dijo Ricardo, ignorando el suspiro impaciente de su esposa. En el piso de abajo, ajenos a la escena que se desarrollaba, los empleados de la mansión Rivera realizaban sus tareas diarias en silencio. Doña Zulema, la ama de llaves que servía a la familia desde hacía casi 20 años, supervisaba la limpieza con su habitual eficiencia, aunque su mirada se dirigía ocasionalmente al techo, hacia la habitación de Sofía. «¿La niña está teniendo otro episodio?», preguntó Ivonne, una de las limpiadoras más antiguas de la casa. Zulema solo asintió con una mirada pesarosa. «Pobre niña, es la tercera vez solo esta semana, y ninguno de esos médicos caros parece ayudar», murmuró la ama de llaves, verificando que no hubiera nadie cerca. «Lo que esta niña necesita no se compra con dinero». En ese mismo momento sonó el timbre de la mansión. Zulema se ajustó el impecable uniforme y caminó hasta la puerta principal. Del lado de afuera, una mujer joven esperaba, sosteniendo una pequeña maleta de cuero gastado. Tenía la piel morena,
el cabello negro recogido en un moño simple y ojos castaños que cargaban una mezcla peculiar de dulzura y tristeza. «Buenos días, soy Lucía Santos. Vengo para la entrevista de trabajo», dijo ella, con un acento que delataba sus orígenes del norte del país. Zulema la examinó rápidamente, notando sus manos callosas y su vestido simple, pero limpio y bien planchado. «Ah, sí», la agencia llamó avisando. «Pase, por favor». Lucía dio un paso dentro de la mansión y no pudo contener una expresión de asombro. Nunca había visto tanto lujo reunido en un solo lugar. El piso de mármol italiano, los candelabros de cristal, las obras de arte en las paredes, todo gritaba riqueza y poder. «Impresionante, ¿verdad?», comentó Zulema, percibiendo el deslumbramiento de la joven. «Pero no todo lo que brilla es oro, hija mía». Lucía solo asintió, siguiendo a la ama de llaves hasta una sala en la parte trasera de la casa, lejos de los ojos de los patrones. Allí, Zulema hizo las preguntas habituales: experiencia previa, referencias, disponibilidad. Lucía respondió a todo con sinceridad, mencionando sus años trabajando en casas de familia en Cartagena antes de venir a la Ciudad de México. «¿Y por qué se fue de allí?», indagó Zulema. Un breve silencio se instaló antes de que Lucía respondiera, con la voz ligeramente embargada. «Necesité empezar de nuevo, doña Zulema. Después de que él se fue, no podía seguir allí». La ama de llaves notó el brillo de lágrimas contenidas en los ojos de la joven. «Lo siento mucho, mi querida. ¿Cómo perdió a su niño?» «Mi Gabriel tenía autismo. No pude pagar el tratamiento que necesitaba». Lucía tragó saliva, incapaz de continuar. En ese instante, un grito más fuerte de Sofía cortó el aire, haciendo que ambas miraran instintivamente hacia arriba. «¿Es la hija de los patrones?», preguntó Lucía. «Sí, la pequeña Sofía, 7 añitos y sufre como un adulto. Los médicos no saben bien qué tiene. Dicen que es una combinación de trastornos, ansiedad, quizás autismo también», explicó Zulema, observando atentamente la reacción de Lucía. «¿Sería un problema para usted?». Lucía negó con la cabeza. «De ninguna manera. De hecho, trabajé como voluntaria en una asociación de apoyo a niños especiales en Cartagena. Fue allí donde aprendí a tratar con Gabriel». Los ojos de Zulema brillaron por un instante. «Está contratada», declaró, para sorpresa de Lucía. «Necesitamos a alguien con experiencia y corazón aquí. La niña Sofía necesita más que médicos y terapeutas». Ese mismo día, mientras los gritos de Sofía finalmente disminuían, transformándose en sollozos exhaustos, Lucía fue presentada a la rutina de la casa. Vanessa apenas le lanzó una mirada, limitándose a advertir a Zulema: «Esa no entra en mi vestidor ni en mi habitación, ¿entendido? Y manténgala lejos de los invitados cuando tengamos eventos». Ricardo, por su parte, solo asintió distraídamente mientras hablaba por teléfono, absorto en una crisis empresarial. Ninguno de los dos imaginaba que aquella mujer simple, venida del norte con una maleta pequeña y un corazón roto, sería capaz de transformar completamente sus vidas. Cuando la noche cayó sobre la mansión de los Rivera, Lucía finalizaba sus primeras tareas. Al pasar por el pasillo que llevaba a la habitación de Sofía, oyó un llanto bajo y contenido. Se detuvo, vacilante. Zulema le había explicado que solo las niñeras especializadas y los terapeutas tenían permiso para entrar en la habitación de la niña. Pero algo en aquel llanto la tocó profundamente, despertando recuerdos de su propio hijo. Por un instante, Lucía cerró los ojos y tomó una decisión que cambiaría para siempre el destino de todos en aquella casa. Lucía permaneció inmóvil frente a la puerta de la habitación de Sofía, con el corazón acelerado. Los sollozos de la niña continuaban, entremezclados con una respiración irregular que delataba el agotamiento después de horas de crisis. Miró a los lados, asegurándose de que nadie la observaba en el pasillo desierto de la mansión. Sabía que estaba a punto de romper una regla importante en su primer día de trabajo, pero algo más fuerte que la razón la impulsaba. Con movimientos suaves, giró la manija dorada y entreabrió la puerta. La habitación era un contraste violento entre la opulencia de la decoración y el caos emocional que reinaba allí. Juguetes carísimos esparcidos por el suelo,
sábanas de seda deshechas, y en el centro de todo eso, una pequeña figura acurrucada junto a la cabecera de la cama. Sofía tenía los ojos rojos e hinchados, el cabello despeinado, enmarcando un rostro pálido marcado por lágrimas. Vestía un pijama de seda con pequeñas mariposas bordadas, que parecía demasiado grande para su frágil cuerpo. Cuando notó la presencia de Lucía, la niña se encogió aún más, como un animalito asustado. «Hola, Sofía», susurró Lucía, manteniéndose cerca de la puerta. «Mi nombre es Lucía. Soy nueva aquí en la casa». La niña no respondió. Solo observó a la extraña con ojos muy abiertos y desconfiados. Sus pequeñas manos apretaban con fuerza un osito de peluche desgastado por el uso, el único objeto en la habitación que parecía realmente pertenecer a ese ambiente. «¿Sabías que de donde yo vengo, del norte del país, tenemos una canción especial para espantar la tristeza?», continuó Lucía, dando un paso vacilante dentro de la habitación. «Mi abuela me la cantaba cuando yo era pequeña como tú». Sofía permaneció en silencio, pero sus ojos no dejaban el rostro de Lucía. Era lo máximo de atención que alguien había conseguido de ella en semanas, algo que ni los terapeutas más renombrados habían logrado. «¿Puedo cantarte?», preguntó Lucía, acercándose lentamente. «Si no te gusta, paro de inmediato». Sin esperar una respuesta que sabía que no vendría, Lucía comenzó a cantar bajito una antigua canción de cuna del interior del país. Su voz, suave y melodiosa, llenó la habitación con notas que parecían bailar en el aire, cargadas de emoción y recuerdos. «Acalanto, mi niño, que la luna ya va a salir. Las estrellas en el camino te ayudarán a dormir». Mientras cantaba, Lucía se acercó más, hasta sentarse en el borde de la cama. Sofía observaba cada movimiento, todavía agarrada al osito, pero la tensión en su pequeño cuerpo comenzaba visiblemente a disminuir. «El viento trae la canción, de la tierra donde nací. Cierra los ojos, mi amor, que yo estoy aquí». La melodía simple continuó, mientras Lucía arriesgaba un gesto suave, extendiendo la mano hacia la niña sin tocarla. Para su sorpresa, Sofía no retrocedió. En cambio, después de largos segundos de vacilación, la niña movió su propia manita hacia la de Lucía, tocándola con la ligereza de una pluma. Fue en ese exacto momento cuando la puerta se abrió completamente, revelando la figura de Zulema. La ama de llaves abrió los ojos de par en par, lista para reprender a la recién contratada por desobedecer las reglas, pero las palabras murieron en su garganta cuando presenció la escena increíble. Sofía, la niña que rechazaba el contacto físico incluso de sus propios padres, estaba tocando voluntariamente la mano de Lucía. «Dios mío», murmuró Zulema, llevándose la mano a la boca. Lucía interrumpió la canción, temiendo ser reprendida, pero continuó inmóvil, recelosa de romper el frágil vínculo establecido con Sofía. «Doña Zulema, sé que no debería estar aquí, pero oí a la niña llorando y...» «Shh», interrumpió la ama de llaves, entrando en la habitación y cerrando la puerta suavemente detrás de sí. «Siga cantando, por favor». Con un asentimiento de cabeza, Lucía retomó la melodía, mientras Zulema observaba, maravillada. Sofía no solo permitía el toque, sino que ahora sus ojos comenzaban a cerrarse, el cuerpo relajándose visiblemente mientras la canción la envolvía como un manto protector. «Nunca vi nada así», susurró Zulema, cuando la música terminó y Sofía finalmente se durmió, todavía sosteniendo ligeramente el dedo de Lucía. Ni los medicamentos más fuertes logran calmarla así. «Fue la canción de mi abuela», explicó Lucía, con una sonrisa triste. «También calmaba a mi Gabriel en las noches más difíciles». Las dos mujeres permanecieron en silencio por unos minutos, observando la respiración ahora tranquila de Sofía. Fue Zulema quien finalmente rompió el silencio. «Nadie puede saber esto, Lucía. Ni los patrones ni los médicos, especialmente no la doctora Melissa». «¿Dora Melissa?» «La psicóloga de la familia. Ha estado con la niña casi un año y les asegura a los patrones que solo ella entiende el caso de Sofía», explicó Zulema con evidente desconfianza en la voz. «Cobra una fortuna por sesión y no ve ningún progreso. Imagine si descubre que una empleada doméstica logró lo que ella no puede».
Lucía asintió comprendiendo la situación. Con cuidado soltó su mano de la de Sofía, que ahora dormía profundamente. «No se preocupe, doña Zulema. No estoy aquí para causar problemas». Las dos salieron silenciosamente de la habitación, sin percibir que, por primera vez en meses, Sofía dormía con una expresión serena en el rostro. A la mañana siguiente, mientras servía el desayuno en el comedor principal, Lucía intentaba mantenerse discreta, pero no podía dejar de observar la dinámica de la familia Rivera. Ricardo, impecablemente vestido con un traje italiano a medida, consultaba frenéticamente el celular mientras tomaba café. De vez en cuando, lanzaba miradas preocupadas hacia la escalera, claramente esperando noticias sobre Sofía. Vanessa, por otro lado, hojeaba una revista de moda mientras se quejaba con la peluquera por teléfono. Sus gestos eran calculados, su postura perfecta, como si estuviera siempre posando para una cámara invisible. «No me importa si está enferma. Necesito el peinado listo para el almuerzo benéfico de mujeres emprendedoras», decía irritada, completamente ajena a la atención de su marido. Fue en este momento cuando Zulema apareció en la puerta, con una expresión que mezclaba sorpresa y alivio. «Señor Ricardo, Sofía se despertó y está pidiendo desayunar en la terraza». Ricardo casi derriba la taza. «¿Está teniendo una crisis?» «No, señor. Está tranquila». Durmió toda la noche, sin pesadillas. Ricardo se levantó inmediatamente, mientras Vanessa finalmente desviaba la atención del teléfono. «Debe ser el nuevo medicamento que recetó el doctor Marcos», comentó ella sin real interés. «Voy a verla», declaró Ricardo, abandonando su café sin terminar. Lucía permaneció en su puesto, sirviendo discretamente, mientras intentaba contener una pequeña sonrisa. Poco sabía ella que esa misma mañana su interacción con Sofía sería presenciada por alguien más. En el lujoso consultorio de la colonia Roma, la doctora Bium, Melissa Fuentes, organizaba sus anotaciones para la sesión con Sofía, prevista para esa tarde. Alta, elegante, con el cabello castaño siempre impecablemente liso y ropa que gritaba éxito profesional, Melissa había conquistado la confianza de los Rivera con su enfoque exclusivo y personalizado. Lo que nadie sabía era que, detrás de la fachada de profesionalismo, Melissa cultivaba una obsesión creciente por Ricardo Rivera. En su diario personal, guardado bajo 7 llaves en el cajón de su escritorio, la psicóloga dedicaba páginas y páginas a describir su fascinación por el empresario, fantaseando con escenarios donde él finalmente se daba cuenta de que Vanessa no lo merecía y se volvía hacia ella, la mujer que realmente podría comprenderlo. Más que una simple atracción, Melissa había desarrollado un elaborado plan para acercarse a Ricardo. Cuanto más tiempo Sofía continuara en tratamiento, más tiempo tendría ella para conquistar la confianza y eventualmente el corazón del padre de la niña. El progreso lento de la niña, por lo tanto, no era un problema, sino una ventaja. El timbre del teléfono interrumpió sus pensamientos. Era Mauricio, el chofer de la familia Rivera, a quien Melissa había cooptado cuidadosamente como su informante dentro de la mansión. «Doctora Melissa, creo que hay algo que usted necesita saber», dijo él en tono conspiratorio. «Hay una empleada nueva aquí, una tal Lucía, y la pequeña Sofía, bueno, parece diferente desde que esa mujer llegó». Melissa sintió un escalofrío. «¿Diferente cómo, Mauricio?» «Está más tranquila, durmió toda la noche, y ahora está tomando café en la terraza con el señor Ricardo. Doña Zulema comentó que no la veía así desde hacía meses». Los dedos de Melissa apretaron el teléfono con fuerza, mientras una sensación desagradable se extendía por su pecho. Años de trabajo cuidadoso no podían ser amenazados por una simple empleada doméstica. «Quiero que averigües todo sobre esa mujer, Mauricio. ¿De dónde vino? ¿Por qué está ahí? Cualquier interacción de ella con Sofía. Todo, ¿entendido?» «Sí, doctora. Déjelo en mis manos». Al colgar, Melissa respiró hondo, intentando reorganizar sus pensamientos. Necesitaba conocer a esa tal Lucía cuanto antes y, si fuera necesario, eliminarla del camino. Después de todo, nadie, absolutamente nadie, se interpondría entre ella y sus planes para Ricardo Rivera. En las semanas que siguieron,
Una transformación sutil comenzó a ocurrir en la mansión de los Rivera. Sofía, que antes pasaba días enteros encerrada en su habitación, ahora se aventuraba por los jardines de la propiedad, siempre acompañada por la mirada atenta de Lucía, quien fingía estar ocupada con tareas cercanas a la niña. Aunque no intercambiaban muchas palabras, Sofía aún era extremadamente selectiva en sus interacciones. Un vínculo silencioso se formaba entre las dos. A veces, la niña simplemente se sentaba al lado de Lucía, mientras ésta doblaba ropa o arreglaba flores en los floreros de la sala. En otras ocasiones, Sofía la seguía como una pequeña sombra por los pasillos de la mansión. «Es impresionante», comentó Zulema con Lucía mientras observaban a Sofía dibujar tranquilamente en la terraza. En 3 semanas tuvo solo una crisis, y fue mucho menos intensa que las anteriores. «Ella solo necesita sentirse segura», respondió Lucía, con la mirada suavizada por la ternura. Cuando Gabriel se agitaba, me di cuenta de que no servía de nada forzarlo. El mundo ya es demasiado aterrador para niños como ellos. Ricardo Rivera también había notado el cambio. Esa mañana de sábado observaba a su hija desde su oficina a través de la ventana que daba al jardín. Sofía estaba sentada en el césped, con Lucía a pocos metros, tendiendo sábanas en el tendedero. De vez en cuando, la niña miraba a la empleada como si verificara que todavía estaba allí. «Algo ha pasado», murmuró Ricardo para sí mismo, observando la escena con una mezcla de alivio y curiosidad. El empresario había cancelado varios compromisos en las últimas semanas para estar más presente en casa, intrigado por la mejora repentina de Sofía. Los informes de los terapeutas indicaban progresos modestos, pero consistentes. La doctora Melissa atribuía los avances a ajustes en su enfoque terapéutico, pero Ricardo intuía que había algo más. Tomando su café, Ricardo bajó las escaleras y caminó hasta el jardín. Sofía notó su aproximación y, para sorpresa de su padre, no demostró el habitual malestar. Permaneció concentrada en su dibujo, permitiendo que él se acercara más de lo normal. «Buenos días, señor Ricardo», saludó Lucía, haciendo ademán de apartarse para dar privacidad al patrón y su hija. «Quédese, por favor», pidió él, notando cómo los ojos de Sofía seguían los movimientos de la empleada. «Parece que mi hija aprecia su compañía». Lucía se sonrojó ligeramente, pero permaneció donde estaba, continuando su tarea en silencio. Ricardo se arrodilló al lado de Sofía, manteniendo una distancia respetuosa. «¿Qué estás dibujando, princesa?» Sofía no respondió verbalmente, pero giró el papel hacia su padre. El dibujo, aunque simple como sería de esperar de una niña de 7 años, mostraba una figura que Ricardo reconoció como Lucía, rodeada de pequeñas notas musicales de colores. «Es muy bonito, Sofía», elogió Ricardo, genuinamente emocionado por este raro momento de conexión. «¿Te gusta cuando Lucía está cerca?» Para absoluto asombro de Ricardo, Sofía asintió ligeramente con la cabeza. Un gesto casi imperceptible, pero que para un padre desesperado por cualquier forma de comunicación significaba el mundo. Los ojos de Ricardo se llenaron de lágrimas que rápidamente disimuló. Levantándose, miró a Lucía con una expresión indescifrable. «Gracias», dijo simplemente, antes de alejarse. Lucía permaneció inmóvil, sin comprender exactamente por qué estaba siendo agradecida. No tenía idea de cómo aquel breve momento había impactado a Ricardo, ni cómo la imagen de Sofía asintiendo por primera vez en meses quedaría grabada en la memoria del padre. Lo que ninguno de ellos percibió fue la figura de Mauricio, el chofer, observando todo discretamente desde la entrada del garaje, con el celular en la mano. En la tarde del mismo día, la doctora Melissa llegó para su sesión semanal con Sofía. Al entrar en la mansión, notó inmediatamente la atmósfera diferente. La tensión habitual que permeaba el ambiente parecía haber disminuido, como si la casa finalmente pudiera respirar. Vanessa la recibió en la sala principal, más animada de lo normal. «Melissa, querida, eres un genio», exclamó la socialité, besando el aire cerca de las mejillas de la psicóloga. «Sofía está mucho más controlada. Conseguí incluso llevarla conmigo al salón ayer sin ningún escándalo. Imagínate». Melissa forzó una sonrisa, mientras su estómago se retorcía con la información que Mauricio había compartido. La mejora de Sofía era innegable,
pero ella sabía que no tenía nada que ver con su tratamiento. Estoy muy feliz de escuchar eso, Vanessa. ¿Dónde está nuestra pequeña paciente? En el jardín con el servicio. Esa del norte nueva parece tener maña con ella. Debe ser porque es simple, ¿sabes? Menos intimidante que nosotras, comentó Vanessa con el desdén habitual al referirse a los empleados. Melissa caminó hasta el jardín, donde encontró a Sofía sentada bajo un árbol de mango, hojeando un libro de figuras. Lucía estaba a pocos metros, barriendo hojas caídas. La psicóloga observó atentamente la interacción entre las dos, notando cómo la niña ocasionalmente levantaba los ojos para verificar la presencia de la empleada. «Sofía, hola». Melissa se acercó con su sonrisa profesional. «Es hora de nuestra conversación especial». Para su irritación, Sofía se encogió ligeramente, agarrando el libro con más fuerza. El contraste entre esta reacción y la aparente tranquilidad que la niña demostraba en presencia de Lucía fue como una bofetada en el rostro de la psicóloga. «Quizás sea mejor que me retire», ofreció Lucía, percibiendo el malestar súbito de Sofía. «Sí, retírese», respondió Melissa secamente. «La sesión es privada». Mientras Lucía se alejaba, Melissa notó cómo los ojos de Sofía la seguían, con un rastro de ansiedad surgiendo en su rostro. La psicóloga se sentó al lado de la niña, pero mantuvo su atención dividida entre su paciente y la figura de la empleada desapareciendo en dirección a la casa. Algo tenía que hacerse, y rápido. Después de la sesión, que transcurrió con la habitual falta de compromiso de Sofía, Melissa buscó a Ricardo en su oficina. El empresario la recibió con una animación inusual. «Melissa, ¿notaste la mejora? Hasta asintió con la cabeza hoy», exclamó él, ofreciendo una silla a la psicóloga. «Sí, Ricardo, y es exactamente sobre eso que necesitamos hablar», respondió ella, ajustando su tono para transmitir preocupación profesional. «Estoy observando algunos patrones inquietantes». La sonrisa de Ricardo desapareció gradualmente. «¿Cómo así? Pensé que estábamos celebrando progresos». «Y lo estamos, en cierto modo». Melissa eligió cuidadosamente sus palabras. «Pero me preocupa la forma en que Sofía parece estar desarrollando una dependencia de la nueva empleada». ¿Dependencia? Ella solo parece cómoda cerca de ella. Exactamente. Y eso puede ser problemático a largo plazo, continuó Melissa inclinándose hacia adelante con expresión grave. Verá, Sofía necesita desarrollar autonomía emocional. Esta aparente mejora puede estar enmascarando un nuevo patrón de apego inseguro, lo que sería desastroso para su desarrollo. Ricardo frunció el ceño, procesando la información. La idea de cuestionar algo que finalmente parecía estar funcionando para su hija lo incomodaba, pero la confianza que depositaba en el conocimiento de Melissa lo hacía dudar. ¿Qué sugiere entonces? Melissa sonrió internamente, satisfecha de que Ricardo aún confiara en su opinión. Por ahora solo observación cuidadosa. Pero recomiendo limitar el contacto directo entre Sofía y esa... ¿Cuál es su nombre? Lucía, respondió Ricardo. Lucía Santos. Sí, Lucía. Necesitamos evaluar si Sofía logra mantener este progreso sin su presencia constante. Es crucial para el tratamiento. Ricardo asintió lentamente, aunque una parte de él seguía resistente a la idea. Hablaré con Zulema para reorganizar sus tareas. Pero si Sofía vuelve a tener crisis, entonces sabremos que estamos ante una dependencia perjudicial, no de un progreso genuino, completó Melissa con tono resoluto. Confía en mí, Ricardo. Sé lo que es mejor para Sofía. Mientras tanto, en la cocina de la mansión, Lucía preparaba un té de manzanilla, siguiendo instrucciones de Zulema. La ama de llaves había mencionado que Sofía solía tomarlo antes de dormir, en los raros días en que aceptaba cualquier cosa además de agua. Le gusta con una cucharadita de miel, explicó Zulema, observando atentamente los movimientos de Lucía. Usted sí que tiene un don especial con ella, muchacha. Nunca la vi aceptar té de nadie. Lucía sonrió, mezclando la miel en la bebida perfumada. Mi Gabriel era así también. Detestaba la mayoría de los sabores, pero el té de manzanilla con miel era nuestro ritual antes de dormir. La expresión de Lucía se suavizó al mencionar a su hijo, pero Zulema notó el dolor que aún vivía en sus ojos.
¿Cómo él? Comenzó la ama de llaves, vacilante. Una neumonía, respondió Lucía, con la voz embargada. El tratamiento para el autismo ya consumía todo mi salario. Cuando se enfermó no pude pagar los medicamentos adecuados. El centro de salud tardó demasiado. Zulema apretó suavemente el hombro de la joven. Lo siento mucho, hija mía. Dios sabe lo que hace. A veces pienso que Él me trajo hasta aquí por alguna razón, confesó Lucía secando discretamente una lágrima. Cuando veo a Sofía, es como si una parte de mi Gabriel estuviera de vuelta. El momento fue interrumpido por la entrada abrupta de Vanessa en la cocina. Raramente vista en esa área de la casa, su presencia causó inmediato malestar. ¿Dónde está esa del norte?, preguntó, ignorando completamente el hecho de que Lucía estaba justo frente a ella. Ah, aquí está. Quiero hablar sobre las reglas de esta casa. Lucía enderezó la postura, intentando mantener la compostura ante el tono hostil. Sí, señora. ¿En qué puedo ayudar? Melissa me contó sobre su acercamiento indebido con mi hija. Vanessa prácticamente escupió las palabras. Déjeme ser clara. Usted fue contratada para limpiar, no para jugar a ser terapeuta. Sofía tiene a los mejores especialistas del país cuidándola. No necesita de una... Hizo una pausa, mirando a Lucía de arriba a abajo con desdén. Doméstica sin cualificación interfiriendo. Zulema abrió la boca para defender a Lucía, pero la joven tocó discretamente su brazo, señalando que ella se encargaría de la situación. Comprendo perfectamente, señora Rivera. Jamás fue mi intención traspasar límites. Solo respondo cuando la niña se dirige a mí, como lo haría con cualquier persona. Bueno, no responda más, replicó Vanessa. Además, quiero que esté lejos de las áreas sociales cuando esté haciendo sus tareas. Y principalmente lejos de la habitación de Sofía. ¿Está claro? Cristalino, señora, respondió Lucía, manteniendo la dignidad a pesar de la humillación. Satisfecha con la demostración de poder, Vanessa giró sobre sus talones y salió, dejando atrás un silencio pesado. No le haga caso, susurró Zulema, tan pronto como estuvieron seguras de que Vanessa estaba lo suficientemente lejos. Es una víbora con cola de pavo real. Solo le importan las apariencias. Lucía asintió, pero su corazón estaba apretado, no por la humillación, a la que ya estaba acostumbrada después de años trabajando en casas de familia, sino por la posibilidad de ser apartada de Sofía. En solo unas semanas aquella niña silenciosa había llenado un vacío que Lucía cargaba desde la partida de Gabriel. Lo que ella no sabía era que este era solo el comienzo de una campaña sistemática para aislarla. En los días que siguieron, Vanessa y Melissa trabajarían juntas, una motivada por la vanidad herida, otra por los celos obsesivos, ambas determinadas a destruir el frágil vínculo que se formaba entre Sofía y la única persona que había logrado alcanzarla en su mundo de silencio. La lluvia castigaba la Ciudad de México esa mañana de jueves, transformando las calles de Morandí en pequeños ríos y llenando la mansión de los Rivera con el sonido rítmico de las gotas contra los ventanales. Dentro de la propiedad, una tormenta diferente se formaba, silenciosa y calculada. En la sala de estar principal, Vanessa exhibía su más reciente tesoro, un collar de esmeraldas rodeado de pequeños diamantes, regalo de aniversario de bodas que Ricardo le había dado el día anterior. 60,000 pesos, imagínate, comentaba ella con su amiga Patricia, otra socialité del mismo círculo. Ricardo intentó compensar la ausencia en los últimos meses con esto, como si las piedras pudieran reemplazar la atención. Patricia admiraba la joya con una mezcla de envidia y fascinación. Aún así, es deslumbrante, Vanessa. Combina perfectamente con aquel vestido Versace que usaste en el benéfico del mes pasado. Mientras las dos mujeres conversaban, Lucía entró discretamente en la sala para servir café. En las últimas 2 semanas, su rutina había sido drásticamente alterada. Sus tareas ahora se concentraban en las áreas más distantes de donde Sofía solía estar, y Zulema, presionada por Vanessa, no podía hacer mucho para ayudar. «Cuidado con eso, del norte», disparó Vanessa cuando Lucía se acercó con la bandeja. «Si derramas café en mi alfombra persa, lo descuento de tu salario». «Sí, señora»,
respondió Lucía, manteniendo el rostro neutro mientras servía las tazas de porcelana con precisión. Vanessa se aseguró de mantener el collar bien visible durante toda la visita de Patricia, ocasionalmente tocando las piedras preciosas mientras hablaba, garantizando que Lucía pudiera ver claramente el valor del objeto. Más tarde ese mismo día, Melissa llegó para su sesión con Sofía. La niña había regresado visiblemente en las últimas semanas, volviendo a aislarse y negándose a participar en las actividades propuestas. Para la psicóloga, esto era simultáneamente frustrante y conveniente. Confirmaba su teoría sobre la dependencia perjudicial de Sofía hacia Lucía, pero también significaba que su plan de distanciamiento estaba funcionando. Después de la sesión, Melissa buscó a Ricardo en su oficina. El empresario parecía más abatido de lo normal, con ojeras profundas que evidenciaban noches de insomnio. «¿Cómo está ella?», preguntó él, tan pronto como Melissa entró. «Resistente», respondió la psicóloga eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Pero eso era esperado, Ricardo. Es parte del proceso terapéutico. Necesitamos que Sofía desarrolle recursos internos para lidiar con sus emociones, en lugar de depender de figuras externas». Ricardo suspiró, pasándose la mano por el cabello canoso de las sienes. Volvió a tener pesadillas. Grita durante la noche. Es como si estuviéramos de vuelta al punto de partida. Melissa asintió con expresión comprensiva, mientras internamente celebraba el progreso de su plan. «Tenga paciencia. Estos retrocesos son normales antes de un avance significativo». El empresario asintió, aunque sus ojos revelaban dudas crecientes. En su interior, empezaba a cuestionarse si estaba tomando la decisión correcta al alejar a Lucía de Sofía. En los breves momentos en que veía a su hija por los pasillos de la mansión, notaba cómo sus ojos buscaban a alguien que ya no estaba allí. «A propósito», continuó Melissa, cambiando deliberadamente el tema. «Noté que Vanessa estaba exhibiendo un collar magnífico hoy. ¿Su regalo de aniversario?» «Sí, aunque perdí completamente el momento», respondió Ricardo con una ligera sonrisa cansada. «Debería haberlo entregado durante la cena, pero una crisis de Sofía, bueno, ya sabes cómo es». Melissa le devolvió la sonrisa, tocando ligeramente el brazo de Ricardo en un gesto que pretendía ser reconfortante, pero que cargaba una intimidad calculada. «Eres un hombre increíble, Ricardo. Paciente, dedicado. Vanessa tiene mucha suerte». El empresario pareció incómodo con el comentario, alejándose sutilmente. «Solo intento hacer lo mejor por mi familia». Percibiendo el retroceso, Melissa recompuso rápidamente su postura profesional y se despidió, prometiendo regresar en 2 días para la próxima sesión. Al salir de la oficina, encontró a Mauricio esperando en el pasillo. Con un discreto asentimiento, condujo al chofer hasta su coche, donde podrían conversar sin ser escuchados. «¿Está todo preparado?», preguntó ella, tan pronto como entraron en el vehículo. «Sí, doctora. Lo conseguí como me pidió», respondió Mauricio, entregándole una pequeña llave dorada. «Es la copia de la llave de la habitación donde esa del norte guarda sus cosas. Soborné a uno de los jardineros para conseguirla». Melissa sonrió, guardando la llave en su bolso de cuero italiano. «Excelente. ¿Y el artículo que pedí?» «También está aquí». Mauricio sacó del bolsillo una cadena fina de oro, con un pequeño colgante en forma de cruz. «Lo conseguí en la misma tienda que usted mencionó. Es prácticamente idéntico al que usa la empleada». «Perfecto». Melissa examinó el objeto con satisfacción. «Ahora solo necesitamos esperar el momento adecuado. Quiero que observe los hábitos de Vanessa. ¿Cuándo suele usar el collar?» «Por lo que noté, lo guarda en la caja de joyas en su habitación. Solo lo usa para ocasiones especiales». «Óptimo. Avísame la próxima vez que se quite el collar. Necesito que sea un día en que yo esté aquí para una sesión con Sofía». Mientras la conspiración se desarrollaba, Lucía enfrentaba sus propios desafíos. Apartada de Sofía, se sentía cada vez más aislada en la mansión. Los otros empleados, percibiendo el desfavor en que había caído con Vanessa, mantenían distancia, temiendo ser asociados a ella. Solo Zulema permanecía solidaria, encontrando momentos discretos para ofrecer palabras de consuelo. «Tenga paciencia, muchacha», aconsejó la ama de llaves mientras ambas organizaban la despensa,
lejos de las miradas curiosas. «Esta tormenta pasará». «No sé, doña Zulema», respondió Lucía con voz baja. «Siento que me están empujando fuera de aquí. Y me preocupo por Sofía. Estaba progresando». Lo sé. También noté la diferencia. Pero estamos lidiando con gente poderosa. Esa doctora tiene al señor Ricardo en la palma de la mano. Y la patrona es... Bueno, usted sabe cómo es ella». Lucía asintió, conteniendo las lágrimas que amenazaban con caer. En los últimos días había considerado renunciar, pero la preocupación por Sofía se lo impedía. Además, necesitaba desesperadamente el empleo. Su madre, doña Celina, aún dependía de medicamentos caros para el corazón, y el salario de la mansión Rivera, incluso con todos los problemas, era superior a lo que conseguiría en otro lugar. «Voy a aguantar», dijo finalmente, más para sí misma que para Zulema. «Por Sofía, por mi madre». 2 días después, el plan de Melissa fue puesto en acción. Era un sábado soleado, y Vanessa había decidido usar el collar de esmeraldas para un almuerzo con amigas. Al regresar, dejó la joya sobre su tocador mientras tomaba un baño relajante. Melissa, que finalizaba una sesión con Sofía, recibió un mensaje discreto de Mauricio informando sobre la situación. Con la excusa de necesitar usar el lavabo, la psicóloga se dirigió al piso superior de la mansión. Conociendo bien la rutina de la casa, sabía que Vanessa tardaría al menos media hora en su ritual de belleza post-baño. Con movimientos rápidos y silenciosos, Melissa entró en la habitación de la pareja, tomó el collar y lo escondió en su bolso. Luego, usando la llave proporcionada por Mauricio, entró en la pequeña habitación donde Lucía dormía, en el anexo de los empleados. El espacio era simple, casi espartano. Una cama individual arreglada con precisión, un pequeño armario, una mesa con una Biblia gastada y un portarretratos con la foto de un niño sonriente. Gabriel, imaginó Melissa. Al lado de la foto, un rosario de cuentas simples y un frasco de medicamento con el nombre de Celina Santos. Por un brevísimo instante, Melissa sintió una punzada de culpa al ver aquella vida modesta y llena de dolor. Pero la imagen de Ricardo sonriendo a Lucía en el jardín rápidamente superpuso cualquier vacilación. Con determinación renovada, escondió el collar de esmeraldas en el fondo del segundo cajón del armario, bajo algunas prendas de ropa. Al salir, colocó el pequeño colgante de cruz que había comprado sobre la mesa, al lado del portarretratos. Era un detalle calculado, crear la impresión de que Lucía había comprado algo nuevo recientemente, algo que su renta no debería permitir. De vuelta a la mansión principal, Melissa retomó su sesión con Sofía como si nada hubiera pasado, mientras esperaba el caos que se seguiría. No tardó mucho. Poco más de 1 hora después, los gritos de Vanessa resonaron por la casa. ¡Mi collar! ¡Mi collar de esmeraldas! Desapareció. La mansión fue rápidamente movilizada. Los empleados fueron llamados para ayudar en la búsqueda, mientras Ricardo intentaba calmar a su esposa histérica. «Debe estar en algún lugar, Vanessa. Puede que lo hayas guardado en otro sitio sin darte cuenta». «Yo no lo guardé en otro sitio, Ricardo», gritó ella, furiosa. «Estaba justo aquí, en mi tocador. Alguien lo robó». Melissa, que convenientemente todavía estaba en la casa, se unió a la confusión con expresión preocupada. «Quizás deberíamos llamar a la policía», sugirió ella, sabiendo exactamente cómo reaccionaría Vanessa. «¿Policía? ¿Y tener nuestro nombre en todos los periódicos? Ni pensarlo», exclamó la socialité. «Quiero a todos los empleados reunidos en la sala. Ahora». Zulema, con el rostro pálido por la gravedad de la situación, reunió rápidamente a todo el equipo. Lucía, que estaba en el jardín recolectando hierbas para el té, entró al último, sin comprender lo que estaba sucediendo. Vanessa los encaró uno por uno con ojos fulminantes. «Uno de ustedes robó mi collar de esmeraldas», acusó directamente. «Quiero una confesión ahora, o todos serán despedidos y denunciados a la policía». Un silencio pesado cayó sobre la sala. Los empleados se miraron entre sí, confusos y asustados. Ricardo, visiblemente incómodo con el enfoque de su esposa, intentó intervenir. «Vanessa, no podemos simplemente acusar...» «Silencio, Ricardo», cortó ella. «Sé que fue uno de ellos.
probablemente la que llegó al último. Todas las miradas se volvieron hacia Lucía, quien permaneció impasible, aunque su corazón latía acelerado. «Yo no tomé nada, señora», dijo ella, con dignidad. «Jamás haría eso». Vanessa rió con desdén. «Claro que diría eso. Zulema, quiero que revisen todas las habitaciones de los empleados ahora mismo». La ama de llaves, conociendo a Lucía lo suficiente como para saber que sería incapaz de tal acto, dudó. «Señora, quizás deberíamos esperar». «Ahora, Zulema, o usted también está despedida». Con el corazón apesadumbrado, Zulema organizó equipos para revisar los aposentos de los empleados. Melissa se ofreció para ayudar, garantizando que estaría presente cuando el collar fuera encontrado. La búsqueda duró casi una hora. Se abrieron cajones, se voltearon colchones, se expusieron pertenencias personales. La dignidad de los trabajadores, ya fragilizada por la acusación, era destrozada con cada nuevo objeto revuelto. Finalmente, en la pequeña habitación de Lucía, Mauricio, estratégicamente designado para esa área, encontró el collar, exactamente donde Melissa lo había escondido. «¡Aquí!», gritó él, levantando la joya para que todos pudieran ver. «Lo encontré en el fondo de su cajón». El shock fue inmediato. Lucía, que observaba la escena desde la puerta, sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. «No, no es posible», balbuceó genuinamente aturdida. «Yo nunca, jamás». Melissa, que estaba cerca, fingió notar el pequeño colgante sobre la mesa. «Y miren esto», dijo ella tomando la cruz dorada. «Un colgante nuevo. Me parece oro de verdad. Interesante cómo alguien con su salario puede comprar algo así, ¿no es cierto?». El rostro de Lucía palideció aún más. Ni siquiera había notado ese objeto antes. Ciertamente no era suyo. «Eso no es mío. Nunca lo había visto». Vanessa avanzó, tomando el collar de las manos de Mauricio y examinándolo con furia creciente. «¡Ladrona!», escupió ella volviéndose hacia Lucía. «Usted entró en mi casa, ganó nuestra confianza, y así es como lo devuelve». «Señora, por todo lo más sagrado, yo no tomé esa joya», Lucía suplicó con lágrimas en los ojos. «Alguien debe haberlo puesto ahí para incriminarme». Zulema, percibiendo que algo estaba muy mal, intentó intervenir. «Señor Ricardo, esto no tiene sentido. Conozco a Lucía, ella no haría esto». Pero Ricardo, presionado por la situación, por la mirada acusadora de su esposa y por la presencia aparentemente racional de Melissa, dudó. Parte de él quería creer en Lucía, en la mujer que había traído un breve período de paz a su hija. Pero las evidencias parecían incontestables. «Lucía, yo», comenzó él sin saber muy bien qué decir. «Quiero que se vaya de aquí ahora», interrumpió Vanessa. «Y considérese con suerte por no llamar a la policía». Con el corazón destrozado y la dignidad hecha pedazos, Lucía intentó una vez más. «Señor Ricardo, por el amor de Dios, míreme. Yo cuidé a su hija, vi su sufrimiento. ¿Por qué yo destruiría todo robando un collar?». Por un momento, Ricardo pareció vacilar. Sus ojos se encontraron con los de Lucía, y algo en aquella mirada sincera lo hizo dudar. Pero antes de que pudiera responder, Melissa tocó su brazo suavemente. «Ricardo, recuerda lo que hablamos sobre manipulación emocional», susurró ella, solo lo suficientemente alto para que Vanessa también escuchara. «Es una táctica común». Aquellas palabras, dichas con la autoridad de una especialista, sellaron el destino de Lucía. Ricardo desvió la mirada, incapaz de enfrentar tanto a su esposa como a la psicóloga en quien había confiado durante tanto tiempo. «Arregle sus cosas y váyase», dijo él finalmente con voz embargada. «No llamaremos a la policía, pero no puedo mantenerla aquí después de esto». El triunfo en los ojos de Melissa fue breve, pero intenso. Vanessa, satisfecha con el desenlace, se retiró a su habitación, mientras los demás empleados se dispersaban en silencio, evitando mirar a Lucía. Solo Zulema permaneció, ayudando a la joven a reunir sus pocas pertenencias en una maleta gastada. «Esto no está bien», murmuraba la ama de llaves, inconforme. «Alguien le tendió una trampa, estoy segura». Lucía, ahora llorando abiertamente, solo sacudía la cabeza. «Ya no importa, doña Zulema, solo me preocupo por Sofía, y por mi madre. ¿Cómo voy a pagar sus medicinas ahora?». La lluvia, que había dado una tregua durante el día,
regresó implacable al final de la tarde, como si el propio cielo llorara la injusticia que caía sobre la joven del norte. Con su pequeña maleta y un corazón destrozado, Lucía dejó la mansión de los Rivera por la puerta trasera. En el momento exacto en que ella cruzaba los portones de la propiedad, un grito agudo y desesperado cortó el aire. Era Sofía, que observaba desde la ventana de su habitación la partida de Lucía. La crisis que siguió fue la peor que la familia había presenciado. La niña se debatía, gritaba y se lastimaba, mientras repetía un único sonido, casi irreconocible en medio de la desesperación, pero que sonaba extrañamente como el nombre de Lucía. Nadie logró calmarla esa noche, ni Ricardo, ni los medicamentos, ni siquiera Melissa, que asistía a la escena con una mezcla de preocupación profesional y satisfacción personal. En su mente distorsionada por los celos, todo estaba saliendo según lo planeado. Sofía volvería a depender exclusivamente de ella, y Ricardo, en su desesperación, se acercaría cada vez más a la única persona que aparentemente podría ayudar a su hija. Lo que Melissa no sabía era que, en los días que seguirían, los dibujos de Sofía revelarían una verdad que ninguna manipulación podría esconder por mucho tiempo. 3 semanas pasaron desde la partida de Lucía, y la mansión de los Rivera se había transformado en un lugar aún más sombrío. Sofía había regresado completamente, negándose a salir de su habitación, rechazando comida e ignorando cualquier intento de interacción. Las crisis, antes esporádicas, ahora ocurrían casi diariamente, dejando a la niña exhausta y más aislada. Ricardo prácticamente se había mudado a la oficina en casa, cancelando reuniones y delegando responsabilidades para poder estar cerca de su hija, aunque Sofía apenas reconociera su presencia. Las ojeras profundas y la barba sin afeitar revelaban noches en vela, preocupaciones crecientes y una sensación de impotencia que lo corroía por dentro. Vanessa, por otro lado, había encontrado en la ausencia de su marido la libertad para intensificar su vida social. Raramente estaba en casa, y cuando lo estaba, se mantenía distante de la habitación de su hija, alegando que los médicos necesitaban espacio para trabajar. El collar de esmeraldas recuperado y ahora guardado en una caja fuerte parecía haber perdido parte de su brillo para ella después del incidente. Una mañana particularmente difícil, después de una noche en que Sofía no había dormido más de 2 horas seguidas, Zulema entró en la habitación de la niña para la limpieza habitual. La escena era desoladora. Juguetes intactos, comida a medio comer y una niña acurrucada en la cama mirando fijamente por la ventana. «Buenos días, Sofía», saludó la ama de llaves sin esperar respuesta. Siguiendo su rutina, comenzó a organizar el espacio, cambiando sábanas y recogiendo platos. Al agacharse para verificar debajo de la cama, notó algo inusual: varios papeles arrugados, escondidos contra la pared. Intrigada, Zulema los recogió cuidadosamente. Eran dibujos, decenas de ellos, hechos con trazos infantiles pero intensos. En cada uno, la misma figura aparecía: una mujer de cabello oscuro y sonrisa amable, que Zulema reconoció inmediatamente como Lucía. En algunos la figura estaba rodeada de pequeñas notas musicales de colores. En otros, aparecía de la mano con una niña pequeña que solo podía ser Sofía. Lo que más sorprendió a la ama de llaves, sin embargo, fue encontrar dibujos recientes. El lápiz aún nuevo en las marcas, el papel aún con los dobleces frescos. Sofía estaba dibujando a Lucía todos los días, escondiendo las imágenes como pequeños tesoros. «Dios mío», murmuró Zulema, sintiendo los ojos humedecerse. Sofía, percibiendo que sus dibujos habían sido descubiertos, se volvió súbitamente hacia Zulema. Sus ojos, antes vacíos, ahora mostraban una emoción intensa, una mezcla de miedo y súplica. «No te preocupes, pequeña», susurró Zulema, guardando los papeles en el bolsillo de su delantal. «Tu secreto está a salvo conmigo». Ese mismo día, mientras arreglaba la oficina de Ricardo, Zulema notó al empresario dormido sobre la mesa, rodeado de informes médicos y anotaciones de la doctora Melissa. Su rostro, incluso en el sueño, mantenía una expresión de preocupación y cansancio. La ama de llaves dudó por un momento, considerando las consecuencias de lo que estaba a punto de hacer.
En casi 20 años trabajando para los Rivera, nunca había interferido en asuntos familiares, pero la imagen de Sofía aislada y sufriendo, sumada al estado deplorable de Ricardo, la hizo tomar una decisión. «Señor Ricardo», llamó ella suavemente, tocando ligeramente el hombro del patrón. Ricardo se despertó sobresaltado, parpadeando varias veces para ajustar la vista. «¿Zulema? ¿Le pasó algo a Sofía?» «No, señor. Quiero decir, no ahora. Pero hay algo que usted necesita ver». Con movimientos deliberadamente lentos, Zulema sacó los dibujos del bolsillo y los extendió sobre la mesa, uno tras otro, formando una especie de mosaico de la obsesión de Sofía por Lucía. «Encontré esto escondido en su habitación hoy. Hay más aún», explicó la ama de llaves, observando atentamente la reacción de Ricardo. El empresario examinó cada dibujo con creciente inquietud. Sus ojos recorrían los trazos infantiles, reconociendo inmediatamente la figura central de todas las imágenes. «¿Cuándo hizo esto?», preguntó con voz ronca. «Algunos son de antes del incidente con el collar», respondió Zulema, eligiendo cuidadosamente las palabras. «Pero muchos son recientes. Sofía dibuja a Lucía todos los días, luego esconde los papeles». Ricardo se pasó la mano por el cabello, visiblemente perturbado. «¿Por qué me muestra esto ahora, Zulema?». La ama de llaves respiró hondo antes de responder. «Porque ya no aguanto ver el sufrimiento de la niña, señor. Y porque estoy segura de que Lucía no robó ese collar». La mirada de Ricardo se endureció. El collar estaba en su cajón. Todos lo vieron. «Sí, señor, todos lo vieron. Pero piense bien. Lucía siempre fue cuidadosa, respetuosa. ¿Por qué arriesgaría todo robando algo tan valioso y fácil de identificar? ¿Por qué lo escondería en su propio cajón, el lugar más obvio?» Ricardo permaneció en silencio, procesando la pregunta. Las mismas dudas ya habían pasado por su mente, pero la presión de Vanessa y las palabras de Melissa siempre parecían más fuertes. «Además», continuó Zulema, cobrando valor, «¿recuerda cómo Sofía mejoró cuando Lucía llegó y cómo empeoró después de que ella se fue? ¿Eso no le hace cuestionar nada?». El empresario volvió a mirar los dibujos, sintiendo una incómoda sensación crecer en su pecho. ¿Y si había cometido un error terrible? ¿Y si había alejado a la única persona que realmente había logrado ayudar a su hija? «Gracias, Zulema. Voy a pensar en ello». La ama de llaves asintió y salió silenciosamente, dejando a Ricardo sumergido en pensamientos conflictivos y dudas dolorosas. En las semanas siguientes, Ricardo comenzó a observar a Sofía con nuevos ojos. Notó cómo la niña frecuentemente miraba hacia la puerta, como si esperara a alguien. Percibió su decepción cuando no era Lucía quien entraba. En una ocasión, sorprendió a su hija tarareando bajito la misma canción que sin él saberlo Lucía solía cantarle. Las sesiones con Melissa continuaban, pero Ricardo comenzó a notar inconsistencias en el comportamiento de la psicóloga. A veces, ella parecía más interesada en discutir su vida personal que el estado de Sofía. En otras ocasiones, mencionaba progresos sutiles que él simplemente no podía identificar. La semilla de la desconfianza, plantada por Zulema, crecía cada día más. Una tarde de sábado, mientras Sofía dormía después de una crisis particularmente intensa, Ricardo decidió visitar el consultorio de Melissa. Alegando necesitar documentos para un nuevo especialista, convenció a la secretaria para que lo dejara esperar en la sala de la psicóloga. Solo en el elegante y minimalista consultorio, Ricardo observó los diplomas enmarcados, los libros cuidadosamente organizados, el sillón donde su hija debería sentirse segura. Todo parecía impecable, profesional, hasta que sus ojos se posaron sobre un cajón entreabierto en el escritorio. Algo lo impulsó a mirar. Quizás fue la desesperación de un padre, quizás intuición, o quizás simplemente el azar. Dentro del cajón, un pequeño cuaderno de tapa negra llamó su atención. No parecía un documento profesional, sino algo personal. Ricardo sabía que no debía, que estaba invadiendo la privacidad de alguien, pero el pensamiento de Sofía y sus dibujos le dio la valentía necesaria. Abrió el cuaderno
y comenzó a leer. Las primeras páginas parecían inofensivas, anotaciones sobre pacientes, referencias bibliográficas, recordatorios personales. Pero a medida que avanzaba, el contenido cambiaba drásticamente. Pasajes enteros estaban dedicados a Ricardo, descripciones detalladas de su ropa, sus gestos, incluso conversaciones transcritas palabra por palabra. Había fantasías sobre un futuro juntos, planes para alejar a Vanessa, estrategias para crear dependencia emocional. Y entonces la revelación más impactante. Descripciones explícitas del plan para incriminar a Lucía, incluyendo detalles sobre el robo del collar, la llave duplicada de la habitación de la empleada e incluso menciones al colgante plantado para reforzar las sospechas. El plan funcionó perfectamente. Se leía en una entrada reciente. Esa del norte entrometida finalmente salió del camino. Sofía volvió a depender de mí, y Ricardo está más vulnerable que nunca. Es cuestión de tiempo hasta que él se dé cuenta de que solo yo puedo ayudar a su preciosa hija. Y cuando eso suceda, Ricardo sintió la sangre helarse. La mujer en quien había confiado la salud mental de su hija, la profesional que había guiado decisiones cruciales para su familia, no era más que una manipuladora obsesiva. Peor aún, había saboteado deliberadamente el tratamiento de Sofía para servir a sus propios intereses enfermizos. Sacando el celular del bolsillo, Ricardo fotografió las páginas más comprometedoras del diario. Luego, guardó todo exactamente como lo había encontrado y salió del consultorio, alegando a la secretaria que volvería más tarde. De camino a casa, una tormenta de emociones lo dominaba. Culpa por haber dudado de Lucía, rabia hacia Melissa, desesperación al pensar en el sufrimiento innecesario de Sofía, pero sobre todo, una determinación feroz tomaba forma. Necesitaba corregir el terrible error que había cometido. Al llegar a la mansión, Ricardo fue directamente al encuentro de Vanessa, que se preparaba para otro evento social. «Necesitamos hablar», dijo él con una firmeza que hacía mucho no demostraba. Vanessa puso los ojos en blanco, continuando con la aplicación de perfume en las muñecas. «Ahora no, Ricardo. Llego tarde al cóctel de la fundación». «Ahora, Vanessa», insistió él bloqueando la puerta del vestidor, «es sobre el robo de tu collar». Esto captó su atención. Vanessa se giró, intrigada. «¿Qué pasa con mi collar? Ya lo recuperamos. El asunto está cerrado». «No, no lo está. Lucía no robó tu joya. Fue Melissa quien armó todo». Vanessa rió con desdén. «¿Enloqueciste? ¿Por qué Melissa haría algo así?» Ricardo extendió el celular, mostrando las fotos del diario. «Lee tú misma». A medida que Vanessa pasaba por las imágenes, su expresión cambiaba del escepticismo a la sorpresa y finalmente al shock. Cuando terminó de leer, estaba pálida. «Dios mío, está completamente loca», exclamó devolviendo el celular a Ricardo. «Tenemos que despedirla inmediatamente y denunciarla al colegio de psicólogos. Vamos a hacer eso, pero primero tengo otra prioridad», respondió Ricardo ya dirigiéndose a la puerta. «¿Cuál?» «Encontrar a Lucía y traerla de vuelta. Por Sofía». Vanessa dudó, su orgullo luchando contra la evidencia irrefutable de que había participado, aunque indirectamente, en una injusticia terrible. «Ricardo, espera», llamó ella, sorprendiendo a su marido. «Yo... lo siento. Nunca debí haber acusado a esa muchacha sin pruebas concretas. Era lo más parecido a una disculpa que Vanessa era capaz de ofrecer». Ricardo asintió brevemente, reconociendo el gesto, pero sin tiempo para explorarlo. Había decisiones urgentes que tomar. Primero, una llamada al bufete de abogados que representaba a sus empresas. El asunto: despido inmediato de la doctora Melissa Fuentes y posibles acciones legales por conducta antiética y daños emocionales. Luego, una reunión con Zulema. «Necesito la dirección de Lucía», explicó él a la ama de llaves, que sonrió por primera vez en semanas. «Ya era hora, patrón. Ya era hora». Mientras tanto, Sofía continuaba en su habitación, dibujando otra imagen de Lucía. Esta vez, sin embargo, había algo diferente en el dibujo. La figura de la mujer no estaba sola, sino de la mano con una representación de Sofía. Y encima de las dos, escrito con letra infantil y temblorosa,
Una única palabra que Sofía nunca había pronunciado, ni siquiera en los tiempos en que aún hablaba mamá. La periferia de la Ciudad de México exhibía un contraste brutal con Morandí. Las calles estrechas y mal asfaltadas del barrio de Iztapalapa serpenteaban entre construcciones simples e inacabadas, donde ladrillos a la vista contaban historias de sueños aplazados. Fue en este escenario que Ricardo estacionó su Mercedes, atrayendo miradas curiosas de los residentes locales. Siguiendo las indicaciones de Zulema, el empresario caminó hasta una pequeña casa de 2 habitaciones, pintada en un tono de azul descolorido. Una anciana estaba sentada en la terraza improvisada, tejiendo con manos temblorosas. «Buenos días», saludó Ricardo, incómodo en su traje caro. «Estoy buscando a Lucía Santos». La anciana, que no era otra sino doña Celina, la madre de Lucía, levantó sus ojos cansados hacia el extraño. «¿Y quién la busca?» «Mi nombre es Ricardo Rivera. Yo», dudó, sintiendo el peso de la culpa. «Soy su ex patrón». El rostro de doña Celina se endureció inmediatamente. «Ah, entonces es usted, el hombre que acusó a mi hija de ladrona y la echó bajo la lluvia», dijo ella con una dignidad que sorprendió a Ricardo. «Lucía no está. Fue a buscar trabajo, como hace todos los días desde que usted destruyó su reputación». Las palabras golpearon a Ricardo como un puñetazo. En su mundo privilegiado, raramente enfrentaba las consecuencias directas de sus acciones. Ahora, ante aquella anciana frágil pero de espíritu fuerte, la extensión del mal que había causado se volvía dolorosamente clara. «Doña Celina, vine a pedir perdón a su hija», dijo él con sinceridad. «Cometí un error terrible. Lucía fue injustamente acusada, y descubrí toda la verdad». La anciana lo evaluó por unos instantes, como si pudiera ver más allá de la apariencia impecable y el vocabulario refinado. «¿Qué quiere usted de ella ahora?» «Quiero ofrecerle su empleo de vuelta. Mi hija Sofía, ella no está bien desde que Lucía se fue. De hecho, está peor que nunca». Doña Celina suspiró, dejando el tejido a un lado. «Lucía tampoco está bien. Llora todas las noches por su niña. Decía que Sofía le recordaba a Gabriel que era como si Dios le hubiera dado una segunda oportunidad». La anciana hizo una pausa, como si decidiera si debía continuar. «Sabe, su Gabriel era igualito a su hija. Tenía los mismos ojos asustados, el mismo miedo al mundo». Ricardo sintió un nudo en la garganta. Nunca le había preguntado a Lucía sobre su vida, sus pérdidas, sus dolores. Para él, hasta ese momento, ella había sido solo una empleada eficiente, luego una posible influencia positiva para Sofía, y finalmente, una supuesta ladrona. Nunca una persona completa con una historia propia. «No sabía que ella tenía un hijo», murmuró él. «Tenía. Un ángel que nos dejó demasiado pronto», respondió doña Celina, con los ojos humedecidos. Su autismo era parecido al que tiene su hija. Lucía dedicó su vida a cuidar al niño, estudió por su cuenta, hizo cursos gratuitos. Cuando él partió, una parte de ella también se fue. El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido de pasos. Lucía aparecía al final de la calle, caminando lentamente, con los hombros caídos en una postura que hablaba de cansancio y derrotas. Al avistar a Ricardo, se detuvo abruptamente, como si hubiera visto un fantasma. «¿Señor Ricardo?» La voz de ella salió casi como un susurro. El empresario se levantó, sintiéndose extrañamente nervioso. «Lucía, necesito hablar contigo». Por un instante, el miedo cruzó el rostro de ella. Ricardo percibió que su presencia allí podría significar más problemas, quizás una acusación formal, quizás alguna amenaza. El pensamiento de que él inspiraba miedo en lugar de respeto lo incomodó profundamente. «Descubrí la verdad sobre el collar», dijo él directamente. «Fue Melissa quien armó todo», ella lo confesó en su diario. «Tú nunca robaste nada». Lucía parpadeó varias veces, procesando la información. No había sorpresa en su rostro, solo una especie de validación silenciosa. «¿Por qué?», preguntó finalmente. «Celos. Obsesión. Ella tenía fijación por mí y vio cómo Sofía mejoró contigo. Se sintió amenazada». Ricardo explicó,
avergonzado por haber sido tan ciego. Lucía, vine aquí para pedir perdón y suplicarte que regreses. Sofía te necesita. Al escuchar el nombre de la niña, los ojos de Lucía se suavizaron. ¿Cómo está ella? Mal, muy mal. Volvió a tener crisis diarias. No come bien, no habla. Hizo una pausa, ponderando si debía compartir el siguiente detalle. Y te dibuja todos los días. Esconde los dibujos debajo de la cama, como pequeños tesoros. Una lágrima escapó y rodó por el rostro de Lucía. Doña Celina, que observaba la conversación en silencio, se levantó con dificultad y tocó el brazo de su hija. «Ve, hija mía, esa niña te necesita». Lucía miró a su madre, luego a Ricardo, claramente dividida. «No puedo abandonar a la señora, mamá. Sus medicinas, los cuidados». Ricardo intervino. «Doña Celina vendría también, por supuesto. Tenemos varias habitaciones vacías en la casa de huéspedes, y me aseguraré personalmente de que tenga el mejor tratamiento médico disponible». Los ojos de Lucía se abrieron de par en par con la oferta inesperada. «¿Usted haría eso? Es lo mínimo que puedo hacer después de la injusticia que cometí», respondió él con humildad genuina. «Pero necesito ser honesto. No estoy ofreciendo solo el empleo de vuelta. Quiero proponer algo diferente». «¿Diferente cómo?» «Quiero que usted sea la cuidadora oficial de Sofía. No una empleada, sino alguien dedicado exclusivamente a su bienestar, con un salario compatible con la función. Alguien que pueda ayudarla a reconectarse con el mundo, como usted ya comenzó a hacer». Lucía absorbió la propuesta en silencio. Después de unos instantes preguntó, «¿Y su esposa? ¿Ella estaría de acuerdo con esto? Vanessa también sabe la verdad ahora, y las cosas están cambiando en nuestra familia». Ricardo dudó, decidiendo entonces ser completamente transparente. «Nos estamos separando, Lucía. La situación ya venía deteriorándose desde hacía años, pero eventos recientes dejaron claro que nuestros caminos son incompatibles». La revelación sorprendió tanto a Lucía como a doña Celina. La anciana, con la sabiduría de los años, fue la primera en manifestarse. «Siento mucho lo de su matrimonio, señor, pero quizás sea lo que Dios quiere para su familia ahora». Ricardo asintió, agradecido por la comprensión sin juicios. «Entonces, Lucía, ¿qué me dice?» «Sofía está esperando». Al escuchar nuevamente el nombre de la niña, Lucía no necesitó más reflexión. «Voy a arreglar nuestras cosas», respondió con los ojos brillando por primera vez en semanas. «Por Sofía». 2 horas después, el Mercedes de Ricardo cruzaba nuevamente los portones de la mansión en Morandí. En el asiento trasero, Lucía sostenía la mano de doña Celina, ambas visiblemente nerviosas con la nueva situación. Zulema los esperaba en la entrada, con una sonrisa que iluminaba su rostro cansado. Al ver a Lucía, la abrazó con fuerza. «Gracias a Dios que regresaste, muchacha. Esta casa no es la misma sin ti». «¿Dónde está Sofía?», preguntó Lucía, ansiosa. «En su habitación. Tuvo una crisis fuerte por la mañana. Está exhausta», respondió la ama de llaves guiándolos hacia adentro. En el piso de arriba, Ricardo se detuvo frente a la puerta de la habitación de su hija. «¿Quieres entrar sola primero?», le ofreció a Lucía. Con el corazón acelerado, ella asintió. Respirando hondo, abrió suavemente la puerta y entró en la habitación ahora familiar. Sofía estaba acostada de espaldas a la entrada, acurrucada en posición fetal. Su cabello despeinado y la respiración irregular indicaban el agotamiento después de horas de crisis. Sobre la cama y esparcidos por el suelo, decenas de dibujos con la misma figura central, Lucía. «¿Sofía?», llamó ella con voz suave. «Soy yo, Lucía». Por un momento, nada sucedió. Entonces, lentamente, como si temiera que fuera solo otra ilusión, Sofía se giró. Sus ojos, normalmente distantes, se fijaron inmediatamente en Lucía. Hubo un instante de absoluta suspensión, como si el tiempo se hubiera congelado. Y entonces, el milagro. Sofía se levantó de un salto y corrió hacia Lucía, lanzándose a sus brazos con una fuerza sorprendente. Su pequeño cuerpo temblaba, no de miedo o ansiedad, sino de pura emoción. Se aferró al cuello de Lucía como si su vida dependiera de ello,
mientras sollozos silenciosos sacudían sus hombros. «Estoy aquí, pequeña, estoy aquí», susurró Lucía, acunando a la niña en sus brazos, mientras las lágrimas corrían libremente por su propio rostro. «Nunca más te dejaré». En la puerta de la habitación, Ricardo observaba la escena con un nudo en la garganta. Por primera vez en años veía a su hija demostrando una conexión genuina con alguien. Era como presenciar un milagro, simple, silencioso, pero absolutamente transformador. Los días se convirtieron en semanas, y la mansión de los Rivera fue transformándose gradualmente. Vanessa partió hacia Europa después de finalizar los términos del divorcio, llevándose consigo una generosa suma y ningún interés por la custodia de Sofía. Para sorpresa de Ricardo, la separación ocurrió sin el drama que él temía, como si ambos reconocieran que el matrimonio había terminado mucho antes de admitirlo. Doña Celina se instaló cómodamente en la casa de huéspedes, donde Zulema se había convertido en una amiga y confidente constante. Los médicos contratados por Ricardo estaban maravillados con la mejora de la anciana desde que iniciaron el tratamiento adecuado para sus problemas cardíacos. En cuanto a Sofía, su evolución era lenta, pero consistente. Bajo los cuidados dedicados de Lucía, la niña comenzaba a redescubrir el mundo. Las crisis disminuyeron drásticamente, y pequeños avances eran celebrados como grandes victorias. Una sonrisa espontánea, un abrazo iniciado por ella, la aceptación de nuevos alimentos. Una mañana de sábado, mientras tomaban café en la terraza, un sonido sorprendió a todos. Sofía, sentada entre Ricardo y Lucía, miró a la cuidadora y pronunció con claridad: «Lucía». El silencio que siguió fue roto por el llanto emocionado de Ricardo. Habló. Dios mío, habló. Lucía, igualmente emocionada, solo abrazó a la niña, que repitió el nombre varias veces, como si saboreara cada sílaba. Era la primera palabra que Sofía pronunciaba en casi 2 años. En los meses siguientes, más palabras vinieron, siempre a su propio ritmo. Papá, abuela, para doña Celina. Zule, para Zulema. Pequeñas frases comenzaron a formarse, ventanas al mundo interior que Sofía ahora se sentía segura para compartir. Ricardo, por su parte, redescubría el significado de ser padre. Bajo la orientación gentil de Lucía, aprendía a conectarse genuinamente con su hija, a respetar sus límites y celebrar sus conquistas. Las noches en la oficina fueron sustituidas por sesiones de dibujo en la sala, historias antes de dormir y paseos por el jardín. Casi imperceptiblemente, algo nuevo comenzó a florecer entre Ricardo y Lucía. Nació de la admiración mutua, de la gratitud transformada en respeto, del respeto evolucionado a amistad. Noches conversando después de que Sofía dormía, confidencias intercambiadas durante paseos en el jardín, miradas que duraban un segundo más de lo necesario. En una de esas noches, cuando la mansión ya estaba silenciosa, Ricardo encontró a Lucía en la biblioteca, hojeando un libro sobre educación especial. ¿Todavía estudiando?, preguntó él con una sonrisa. «Siempre», respondió ella, devolviendo la sonrisa. «Quiero entender mejor cómo ayudar a Sofía. Estoy pensando en ir a la facultad de psicología, ¿sabes? Ahora que tengo las condiciones». Ricardo se sentó a su lado, genuinamente admirado. «Serías una excelente psicóloga. Tienes una intuición natural para entender a las personas». «Gracias», respondió Lucía, sonrojándose ligeramente. «Es curioso. Durante tanto tiempo pensé que la pérdida de Gabriel era el fin de mi historia. Ahora me doy cuenta de que era solo un capítulo. Doloroso, pero no el final». Ricardo contempló sus palabras por un momento antes de responder. «Creo que todos tenemos capítulos así. Momentos que nos parecen definitivos, pero son solo preparaciones para lo que viene después». Sus miradas se encontraron, y algo silencioso se comunicó entre ellos. Un entendimiento mutuo, una posibilidad no expresada. «Lucía, yo...», comenzó Ricardo, vacilante. «También lo siento», respondió ella simplemente, entendiendo lo que él aún no había puesto en palabras. Fue así, con simplicidad y honestidad, que el amor entre ellos fue finalmente reconocido. No el amor apasionado de las películas,
ni el arreglo conveniente de los matrimonios por interés, sino algo genuino, nacido del dolor compartido y de la curación conjunta. 6 meses después del regreso de Lucía, en un domingo soleado, Sofía sorprendió a todos durante el almuerzo. Mirando de Ricardo a Lucía y luego de vuelta a su padre, preguntó con la inocencia propia de la infancia: «Papá, ¿Lucía puede ser mi mamá?». El silencio que siguió estuvo cargado de emoción. Ricardo miró a Lucía, cuyos ojos se llenaron de lágrimas, y luego a su hija. «¿Te gustaría eso, Sofía?». La niña asintió vigorosamente. «Ya lo es. Aquí», respondió, señalando su propio corazón. Esa misma tarde, caminando por el jardín mientras Sofía jugaba bajo la atenta mirada de doña Celina, Ricardo tomó la mano de Lucía e hizo la pregunta que había estado ensayando durante semanas. «Lucía Santos, ¿me harías el honor de convertirte en mi esposa? ¿De ser oficialmente la madre de Sofía como ella ya te considera en su corazón?». Con lágrimas en los ojos, pero una sonrisa radiante en el rostro, Lucía respondió: «Sí, Ricardo Rivera, sí a ambas preguntas». La boda se celebró 3 meses después en el jardín de la mansión. Fue una ceremonia sencilla, con pocos invitados, pero llena de significado. Sofía, vestida de blanco, llevaba las alianzas con orgullo, mientras doña Celina y Zulema lloraban abrazadas en la primera fila. Cuando llegó el momento de los votos, Lucía miró directamente a los ojos de Ricardo. «Prometo amar no solo a ti, sino también a nuestra familia, con toda la fuerza de mi ser. Prometo recordar siempre que los lazos más importantes no son los de sangre, sino los que elegimos formar cada día, con paciencia y cariño». Ricardo, con la voz embargada por la emoción, respondió: «Prometo nunca más olvidar que el verdadero valor reside en las personas, no en las cosas. Prometo ser no solo un esposo, sino un compañero en la jornada que comenzamos. Y les prometo a ti y a Sofía que nuestra casa será siempre un lugar de amor, respeto y comprensión». Después de la ceremonia, cuando los pocos invitados ya se habían marchado, la nueva familia permaneció en el jardín observando el atardecer. Sofía, sentada entre los dos, sostenía sus manos, formando un círculo perfecto. De repente, la niña se levantó y abrazó a los dos juntos, pronunciando las palabras que sellaron definitivamente aquella unión. «Mamá, papá, familia». La emoción fue tan intensa que ninguno de los adultos pudo contener las lágrimas. Era más que un final feliz. Era un nuevo comienzo. 1 año después, Lucía ingresó en la Facultad de Psicología, determinada a usar su experiencia personal para ayudar a otros niños como Sofía y Gabriel. Ricardo reorganizó sus empresas para tener más tiempo con la familia, delegando responsabilidades y redefiniendo prioridades. Sofía continuaba evolucionando a su propio ritmo. Inició una escuela especial, donde su sensibilidad artística era incentivada. Sus dibujos, antes escondidos debajo de la cama, ahora decoraban las paredes de la casa, testigos coloridos de la jornada de todos. Una tarde de otoño, durante una clase en la facultad, Lucía fue invitada a compartir lo que la había motivado a estudiar psicología tan tardíamente. Ante la clase, respiró hondo y comenzó: «Mi historia comienza con dolor, pero no termina en él. Tuve un hijo llamado Gabriel, a quien el autismo llevó a vivir en su propio mundo, y que partió demasiado pronto. Pensé que mi corazón jamás se recuperaría. Pero entonces, el destino me llevó a una niña llamada Sofía, que vivía en una mansión repleta de lujos, pero vacía de amor verdadero». Hizo una pausa, mirando por la ventana de la sala, como si pudiera ver más allá del campus universitario, hasta su casa, donde sabía que Ricardo y Sofía la esperaban. «Lo que aprendí», continuó con voz firme, «es que el amor verdadero no nace de la sangre, sino de la entrega, que las mayores curas no vienen de medicamentos caros o terapias sofisticadas, sino de la paciencia, la comprensión y la aceptación. Estoy aquí porque creo que cada niño merece ser visto por quien realmente es, no por lo que esperamos que sea». La profesora, visiblemente emocionada, preguntó: «¿Y Sofía? ¿Cómo está ella ahora?». Lucía sonrió, una sonrisa luminosa que hablaba de paz encontrada.
Ella está descubriendo su lugar en el mundo. Aún tiene desafíos, días difíciles, momentos de regresión, pero también tiene alegrías, logros, momentos de conexión profunda, así como todos nosotros. Al regresar a casa esa noche, Lucía encontró a Ricardo y Sofía en el jardín plantando girasoles. El padre, con las manos sucias de tierra, enseñaba pacientemente a su hija sobre semillas y crecimiento. Sofía, concentrada en la tarea, seguía las instrucciones con atención cuidadosa. Observando la escena, Lucía sintió una gratitud inmensa envolver su corazón. Aquella casa, antes fría y distante, se había transformado en un verdadero hogar. Aquella niña, antes aislada en su sufrimiento, ahora florecía cada día. Aquel hombre, antes perdido entre ambiciones y apariencias, ahora comprendía el significado real de éxito. Cuando Sofía la avistó, corrió en su dirección con los brazos abiertos, una sonrisa iluminando su rostro. «¡Mamá! Plantamos flores que siguen el sol». Lucía la abrazó, intercambiando una mirada significativa con Ricardo por encima de los rizos de la niña. En aquel simple momento estaba contenida toda la verdad que habían aprendido juntos, que el amor, como los girasoles, siempre encuentra una forma de volverse hacia la luz, no importa cuán oscuras sean las sombras que intenten encubrirlo. Fin de la historia, queridos oyentes. Esperamos que la historia de Lucía, Ricardo y Sofía haya tocado sus corazones. Para continuar este viaje de emociones, hemos preparado una playlist especial con historias igualmente cautivadoras. Encuéntrenla aquí, haciendo clic a la izquierda. Si esta narrativa despertó sentimientos en ustedes, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejar su like en el video. Diariamente traemos historias únicas que exploran las complejidades de la vida, del amor y de la redención. Cuéntenos en los comentarios si ya han sido testigos de un amor transformador como este en sus propias vidas. Estamos ansiosos por leer sus experiencias.